días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Prueba Documental en el Sistema Penal Acusatorio, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Penal. El modelo procesal penal establecido mediante la Ley 906 de 2004 o Sistema Penal Acusatorio posee el componente probatorio, que está compuesto por dos elementos principales: la prueba documental y la prueba oral o testimonial. Medios, sin duda, principales para obtener certeza en un caso específico. Por ello, en el día de hoy, nuestro invitado especial estudiará todo lo referente a la prueba documental en el sistema penal acusatorio, la incorporación de los documentos al juicio, su exposición, la figura del testigo de acreditación y su valoración probatoria, entre otros temas referentes al sistema probatorio que hoy nos ilustrará el doctor Carlos Andrés Pérez Alarcón, a quien tenemos el honor de contar con su participación. El doctor Pérez es abogado especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Libre, seccional Pereira, especialista en Derecho Procesal Contemporáneo y magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, con estudios en Derechos Humanos del Instituto Bert de Alemania, el Sistema Acusatorio del Instituto de Estudios Sociales de Puerto Rico y Dogmática Penal en la Universidad de Göttingen, Alemania. El doctor Pérez también es profesor universitario, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y actualmente se desempeña como magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, ostentando también la dignidad de presidente de ese importante tribunal. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Todas las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad académica, con mucho gusto serán atendidas por nuestros servidores de la Escuela Judicial. Bienvenido, doctor Carlos Andrés Pérez Alarcón. Es un gusto tenerlo con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Marilucero. Un abrazo a usted, un saludo especial a la doctora Diana Remolina, a la doctora Gloria López, a los demás magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y, por supuesto, un saludo especial a todos los jueces, los servidores judiciales, los abogados, estudiantes y demás personas que siguen siempre los importantes eventos que ha promovido y que promueve la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Para mí un placer, como miembro de la red de formadores, compartir algunas ideas esta mañana. He denominado mi conferencia El mito de la oralidad en la prueba documental. Este es un tema que he venido trabajando hace algunos meses. Inclusive he tenido la oportunidad de compartirlo con integrantes de la Escuela de la Fiscalía General de la Nación. Y qué mejor que hacerlo también a través de la Escuela Judicial, porque de nada sirve exponerlo de un lado de los integrantes o de los partícipes en los procesos penales y no así del otro escenario, cuál es el de la judicatura. Entonces, por ello, la razón de la temática. Usted mencionaba, doctora Marilucero, que en el proceso penal pues hay dos tipos de pruebas o dos medios de prueba, sin que sean los únicos relevantes: la prueba testimonial, la prueba documental. Por supuesto, también tenemos la prueba pericial, pero vamos a concentrar la charla del día de hoy en la prueba documental y queremos separar esa especial herramienta de conocimiento de la prueba testimonial. Queremos mostrar que van por caminos opuestos, que por supuesto se deben complementar, pero que no necesariamente dependen. Para ello, entonces, he preparado una presentación que pretendo exponer el día de hoy. Y como allí lo observan, el tema es el mito. ¿Por qué mito? Porque hemos creado una especie de fetiche
hacia la oralidad, hacia el testimonio, para entender o para creer que es la única manera de presentar la prueba en un proceso penal. Y creemos que ello no es así. Miremos la definición de mito. Hablamos de algo imaginario que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad. Con mucho respeto, pero entendiendo que los procesos y los sistemas procesales tienen que evolucionar, creemos que se ha dado demasiada importancia a la figura del testigo de acreditación para entenderlo como una especie de prerequisito del 100% para que los documentos ingresen a los procesos judiciales. No quiero con esta charla proponer modificaciones al Código de Procedimiento Penal. Quiero mostrar que a partir de lo que está escrito, de lo que fue definido por el legislador, es perfectamente posible hacer los juicios un poco más ágiles y que se concentre la atención de los jueces en lo verdaderamente relevante, en la prueba, y no en el camino como la prueba llega, siendo este un tema muy importante, pero sin que tenga que dársele esa necesaria relevancia al testigo de acreditación. Tampoco pretendemos con esta charla aplicar normas diferentes al Código de Procedimiento Penal. Sí vamos a hacer referencia al Código General del Proceso, al Código de Procedimiento Administrativo, pero simplemente como guías, sin que ello signifique que pretendemos que emigremos en el proceso penal a otro tipo de normativas. Queremos que, o no queremos mejor, en esta charla, obviar la importancia de la autenticación de la evidencia. O sea, el hecho de que no creamos necesario en todos los casos que exista un testigo de acreditación no significa que no debe autenticarse la evidencia para que se convierta en prueba. Eso queremos dejarlo muy claro desde el primer momento. Tampoco queremos desconocer la necesidad, en algunos casos, de convocar a testigos de acreditación. Tendrán que asistir investigadores, tendrán que asistir testigos que dan cuenta del hallazgo de elementos, pero no creemos que en todos los casos se requiera la participación de estos importantes servidores o importantes declarantes. Y tampoco creemos que se cree que se debe omitir la lectura de los documentos. Los documentos se tendrán que leer, se tendrán que estudiar, se tendrán que analizar, pero no es la audiencia de juicio oral el escenario para leer los documentos. Eso entonces, como primera medida. Esas son las aclaraciones iniciales. ¿Qué pretendemos con esta charla? Primero, reivindicar la regla de presunción de autenticidad que establece el Código de Procedimiento Penal en el artículo 425. También pretendemos destacar que los documentos se pueden presentar directamente por regla general, y estamos hablando tanto de documentos públicos como de documentos privados. Y también queremos demostrar que la oralidad no significa la lectura de documentos en audiencia. Entonces, empecemos con la definición básica que nos traen todos los autores sobre prueba documental. Hay dos tipos de documentos. Esto creo que lo tenemos muy claro, los de carácter representativo y los de carácter declarativo. El Código General de Proceso es muy claro en esta discriminación, no así el Código de Procedimiento Penal, y eso ha generado confusiones. Pero es importante que las tengamos nuevamente en cuenta. La primera, lo representativo es lo que se muestra por sí mismo. Una fotografía que enseña una escena, una fotografía que enseña un accidente es representativa, muestra por sí sola una circunstancia fáctica. Mientras que lo declarativo, los documentos declarativos son aquellos que contienen una narración, aquellos que contienen una exposición que una determinada persona quiso dejar para la posteridad en ese medio. En los ejemplos que allí se plantean en la imagen podemos ver un informe de investigador de campo o un formato de entrevista. ¿Por qué son documentos? Pues porque hay un contenedor que tiene unos datos allí, los alberga. Ontológicamente estamos hablando de documentos, pero probatoriamente en el sistema penal acusatorio no pueden manejarse como documentos, sino como declaraciones. Por eso son documentos de carácter declarativo.
Entonces es importante tener en cuenta esta situación. Ontológicamente son documentos, nadie lo niega, pero probatoriamente son declaraciones, entonces deben manejarse como prueba testimonial. Hay una decisión muy reciente y muy importante que creemos aclara un poco esta temática de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es la providencia de el 21 de octubre del año 2020, radicación 56.919, es la sentencia 4103 de 2020, magistrada ponente la doctora Patricia Salazar Cuellar. Esta es una muy buena providencia que nos muestra el peligro de no diferenciar los documentos representativos de los declarativos. ¿Y qué pasó en ese caso? Muy sencillo, una niña dice que su abuelo la tocó, que la tocó con ánimo lujurioso, el abuelo es procesado, y una profesora en el colegio le pidió a la niña que escribiera, que hiciera una carta contando lo que había pasado. En el juicio, es un caso de Caldas, la Fiscalía presenta esta carta y el Tribunal Superior de Manizales condena, advirtiendo que hay efectivamente, si bien hubo una retractación de la niña, pues había ese soporte documental, así lo dice el tribunal, que permite inferir que la niña sí había sido abusada por su abuelo y que la retractación se había dado seguramente por esa filiación o por esa relación o la presión familiar, entre otros aspectos, pero la Corte dice, no nos confundamos, esa carta es una manifestación de prueba testimonial. Esa carta es una manifestación o es una narración, mejor. Y como es una narración, no puede presentarse directamente por la Fiscalía, no es un documento como tal, debe ser, si es que se pretende usar, planteada en el juicio a través del mismo testigo, ya sea como testimonio adjunto, o si el testigo no está disponible como prueba de referencia, pero en todo caso es prueba testimonial. Esa providencia entonces es muy importante para aclarar esta temática de documentos representativos y documentos declarativos. Entonces nos vamos a concentrar en los documentos representativos, que son los que albergan la figura de la prueba documental según el artículo 424 del Código de Procedimiento Penal. Ejemplos, una radiografía, lo que consta en una cinta de seguridad, por ejemplo, lo que capta una cámara de un noticiero, de un evento natural, de un accidente, lo que se plasma en una certificación médica, en una historia clínica, lo que se plasma en un certificado público de bienes, entre otros aspectos. Y no podemos tampoco confundir la prueba documental con lo que es evidencia física. La evidencia física no es prueba documental porque está sometida a discusión, no se muestra por sí misma, no es representativa por sí sola, necesita una interpretación, necesita un análisis. Si ustedes ven una huella, un cuchillo, un arma por sí misma, no nos muestra el camino de quién usó el arma, quién es el dueño de la huella, etcétera. Entonces no podemos confundir esta temática y por tanto cuando hablamos de evidencia física, ejemplos, la huella, el arma, el cuchillo, no opera la presunción de autenticidad que por regla general se opera para los documentos. Ahora miremos entonces lo que es la presunción de autenticidad. Entonces, el artículo 425 dice que salvo que la ley diga algo diferente, se tendrá como auténtico el documento ¿cuándo? Y da un listado. La norma normal, no está establecida como aquí la estoy planteando. Yo la he separado, la he desagregado para tratar de mostrar cómo la hemos obviado o cómo no la hemos interpretado con su verdadero alcance. Lo separé en 13 fragmentos, en 13 cuerpos, en 13 campos, para que veamos cómo muchos documentos se presumen auténticos y a pesar de esa presunción estamos desgastándonos en los juicios penales, llevando testigos de acreditación que lo que generan es demoras, prolongación y dilación exagerada de las audiencias de juicio oral. Entonces, nótese lo que dice 425. ¿Cuándo se presume auténtico un documento? Cuando se tiene conocimiento de la persona que lo ha elaborado, manuscrito o mecanografiado.
cuando es moneda, cuando son sellos oficiales, cuando son títulos valores, cuando son documentos notariales, cuando son documentos o instrumentos públicos. Mire que solamente hasta el ítem 6 se habla del documento público. Cualquiera de los anteriores, entonces, podría ser un documento privado. Mírense el numeral primero, por ejemplo, y hemos dejado de lado esa presunción y nos hemos desgastado llevando constantemente a testigos para demostrar o para autenticar lo que se presume auténtico. Y aquí pues da la norma otros detalles. Me voy a detener en los numerales 8 y 13. El numeral 8 dice que los de origen privado sometidos al trámite de presentación personal o de simple autenticación. Creo que habla por sí solo. Y eso ha generado que se crea que los documentos privados que no están autenticados no se presuman auténticos, lo cual creemos es equivocado, porque si miramos el último fragmento, el que hemos numerado con el 13, dice también todo documento de aceptación general en la comunidad. Entonces, si hay documentos de aceptación general en la comunidad que pueden ser privados, entonces, frente a ello podría aplicarle también la presunción de autenticidad. Y miremos algunos ejemplos. El acta de una asamblea de socios es un documento privado. Estamos hablando de una empresa, una sociedad que se rige por el Código de Comercio. Es un documento privado. Pero con esa acta se toman decisiones. Y con esas decisiones se materializan aspectos importantes para la sociedad y aspectos jurídicos o aspectos trascendentes. Ese es un documento que es de aceptación general en la comunidad. O el contrato que se hace para negociar un inmueble, o el contrato que se hace para materializar una obra, son documentos privados. Y sirven y producen efectos y son de aceptación general. ¿Cómo decir que no es de aceptación general, por ejemplo, una historia clínica? Piensen ustedes cuántas vidas se salvan cuando un médico que no estuvo en la revisión anterior del paciente llega, verifica, analiza y toma una decisión, un medicamento, amputar, aplicar determinado procedimiento. La historia clínica es un documento de aceptación general en la comunidad. En los tribunales de arbitraje, en los tribunales contenciosos administrativos, se discuten asuntos cuantiosísimos todos los días a partir de documentos privados que son de aceptación general y se presentan directamente por las partes. En el mundo de los negocios, constantemente se hacen aplicaciones multimillonarias a partir de fotografías, a partir de contratos, a partir de documentos de aceptación general. Y nos hemos entonces limitado en el proceso penal a, en algunos casos, los documentos públicos, cuando muchos de esos documentos privados tienen aceptación general y se pueden presentar directamente por los abogados. Eso es de lo que se trata esta charla, de decir que hemos obviado el artículo 425 y que la prueba documental, en su mayoría, por regla general, puede presentarse directamente por el fiscal o por el defensor en la audiencia del juicio oral, por supuesto, habiendo agotado las solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria. Y esto de ninguna manera significa que se esté coartando el derecho de defensa, porque la contraparte tendrá la posibilidad de impugnar ese documento o de desconocer su contenido. Puede tacharlo de falso, puede desconocer su contenido y entonces allí se hará la discusión. ¿Por qué creemos que el testigo de acreditación no es obligatorio entonces? Entonces, hagamos un paneo de las normas que son aplicables en el proceso penal. Inicialmente, si miramos el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal, es el único que habla de un testigo de acreditación, cuando hace referencia al contenido de la acusación y los anexos del escrito de acusación. Y allí, el numeral quinto, literal D, dice que se debe plasmar en el anexo al escrito de acusación el listado de documentos, objetos u otros elementos que quieran deducirse junto con el nombre de los respectivos testigos de acreditación. Esta pequeña norma, que hace referencia simplemente al contenido del escrito de acusación, creemos es la que ha llevado a que entendamos que siempre se necesita testigo de acreditación, lo cual, insistimos,
No es así porque la norma simplemente se refiere al tema del listado. Claro, porque a veces se necesitará el testigo de acreditación, porque a veces el documento no se presumirá auténtico, porque puede haber una impugnación sobre la autenticidad y entonces habrá que discutir frente al mismo y cómo se obtuvo. Porque no todos los documentos se presumen auténticos, no todos los documentos privados son de aceptación general. Ejemplo, si encontramos en un allanamiento unas fotografías que se refieren a un secuestro o que se refieren a un delito de pornografía infantil, pues por supuesto que habrá discusión y habrá que demostrar cómo se obtuvieron, en qué lugar, de qué manera, cómo ingresaron los investigadores, a qué hora, a qué lugar. Hay discusión frente a eso, entonces esas fotografías no pueden entenderse como documentos de aceptación general. Allí habrá que llevar un testigo de acreditación. Pero si estamos discutiendo en un juicio, por ejemplo, por prevaricato contra un servidor público, si está acorde con la ley o no, si es manifiestamente ilegal o no una decisión, ¿para qué vamos a llevar un investigador o un testigo de acreditación? Se puede presentar directamente el documento y se discute ya en sede de alegatos de conclusión, en sede el escenario propio del juicio oral, si es o no acorde con la ley esa decisión, pero no tenemos que desgastarnos presentando allí a un testigo de acreditación frente a un documento que se presume auténtico, es un documento que puede ingresar directamente de las manos del fiscal. Segundo argumento, si ustedes revisan el artículo 429 y el artículo 429A del Código de Procedimiento Penal, se advierte que la ley da una potestad de presentar testigo de acreditación. De ninguna manera la ley dice, tiene que presentarse un documento a través del testigo de acreditación. La ley dice, las partes pueden, si lo consideran, presentar el documento a través del testigo de acreditación. Luego, bajo el contexto normativo que rige la prueba documental, el tema del testigo de acreditación es potestativo. Entonces, no es necesario en todos los casos presentar testigos de acreditación. Hemos notado una amplia congestión en los despachos judiciales. Y ello ha obedecido principalmente a los juicios relacionados con estafas o con peculado o interés indebido en celebración de contratos que se caracterizan por tener muchos documentos. Y esos juicios se demoran años porque hemos creído que cada uno de esos fragmentos de un expediente contractual o de un soporte de negociaciones de inmuebles o de trámites ante curadurías, etcétera, hay que presentarlo con cada uno de los autores de cada uno de los documentos. Entonces, un juicio de esa magnitud genera, para presentar un expediente con unos antecedentes de un tema contractual, por ejemplo, donde se discute un interés indebido en celebración de contratos o donde se discute un contrato sin cumplimiento de requisitos legales, aparte del expediente contractual, estamos citando a 100 testigos, para que cada uno de los testigos diga, ah, sí, yo libré esa cotización. El otro diga, sí, yo emití esa constancia de experiencia, etcétera. Cuando la discusión se centra es prácticamente en el expediente contractual, en la carpeta. Eso muestra que estamos obviando esta norma o estas dos normas que nos hablan de potestad. Tercer argumento, el artículo 83 de la Constitución, que nos habla de la presunción de buena fe, que se presume en todas las actuaciones. Los abogados, fiscal o defensor, las partes en el proceso penal, deben actuar con lealtad, es un principio. Y entonces, lo que presenten se presume de buena fe, sin que esto significa que la contraparte, fiscal o defensor, puedan impugnar, puedan rechazar o puedan oponerse, puedan discutir, puedan controvertir esos elementos que se están presentando. Cuarto argumento, artículo 228 de la Constitución, cuando nos habla que prevalecerá el derecho sustancial. Estamos haciendo una apología innecesaria a las formas. Estamos haciendo una apología innecesaria
a ese fetiche de la oralidad. Cuando la normativa no exige, como ya lo hemos visto, esa oralidad, entre comillas, para presentar la prueba documental. Si miramos en el ámbito de los derechos humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 13, se advierte que las personas tienen el derecho a ser juzgados sin dilaciones indebidas, y nuestros juicios están demorando años, en gran medida por causa de ese fetiche, de ese excesivo ritualismo con la prueba documental. En igual sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos hace referencia a la igualdad que debe existir entre las partes y a la importancia de agilizar los trámites. Y ello no se está cumpliendo. Nuestra legislación se ha alimentado en gran medida de las reglas de evidencia de Puerto Rico, que han sido bastante inspiradoras para las legislaciones en los últimos 15 años, quizá, de los países latinoamericanos que han acudido a la modificación de sus sistemas procesales penales para adaptarlos a sistemas adversariales. Y como ello es tan recurrente, de hecho, la Corte Suprema de Justicia cita constantemente al profesor Ernesto Chiesa Ponte, que es una autoridad en esta materia, en materia de reglas de evidencia en Puerto Rico, pues entonces citemos la regla número 79 de evidencia de Puerto Rico cuando dice, comillas, es importante señalar que al tenor de lo establecido en la regla 79 sobre evidencia autenticada prima facie, existe prueba para la cual no es necesaria la presentación de evidencia extrínseca de autenticación como condición previa a su admisibilidad en los tribunales. Es decir, no se necesita otra evidencia aparte de la que se va a presentar para que ésta se pueda admitir. Esta regla 79 de autenticación nos habla de documentos, dice el autor, este es Rafael Ángel Díaz, nos habla de los documentos que no requieren de evidencia extrínseca de autenticación. En otras palabras, son documentos que con su mera presentación quedan autenticados. Es decir, que cuentan con una presunción de autenticación. Ahora bien, la parte que se pone o que se opone a la admisión de dicha evidencia podrá presentar prueba para refutar la autenticidad de la misma. Es apenas evidente, se garantiza el derecho de defensa, se garantiza el derecho de contradicción, pero se agilizan los juicios. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cuántas veces nos hemos desgastado en juicios, meses o inclusive años, presentando y presentando testigos de acreditación para ir llegando documento por documento y no hay ni siquiera contrainterrogatorio por la parte opuesta? Esto para reflexionar sobre lo que ha sido actualmente el equivocado, creemos, entendimiento de la prueba documental. Creemos que es un contrasentido esto de presentar testigo de acreditación para cada fragmento, para cada elemento documental. ¿Por qué? Porque si miramos el Código de Procedimiento Penal que plantea, que tiene una filosofía de agilización a través de la oralidad, en los artículos 146 y 163 prohíbe las reproducciones escritas. Prohíbe las transcripciones, es decir, prohíbe que en las actas se transcriba lo que se dijo en la audiencia para hacerlo más ágil. Entonces, ¿por qué estamos haciendo el contrario? ¿Por qué estamos presentando los documentos y los estamos extendiendo más allá para que lo escrito entonces se convierta en oral? Eso es un contrasentido. Ahora, hablando de oralidad, no hay ninguna norma en el Código de Procedimiento Penal que obligue a presentar prueba documental en forma oral. Si miramos los artículos 9, 144, 145, 146 y 147 que hablan de la actuación procesal, y el primero que habla de las normas rectoras, vamos a encontrar que la oralidad no se enfoca en la prueba documental. La oralidad se concentra principalmente en los alegatos, en el contacto del juez con el acusado, en el contacto del juez con los testigos, pero no se enfoca en que la prueba documental tenga que presentarse a través de testigos. En ningún momento lo plantea. Y para robustecer lo que estoy planteando, miremos cómo ha sido el entendimiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
o que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha tenido frente a la presentación o a la adducción de documentos en el juicio oral. Esta es una línea jurisprudencial que construí a partir de lo que se ha conocido en sede de casación principalmente. Ahí hablamos de la ley 906 de 2004. Y para ello tenemos dos momentos principales. Un primer momento donde la Corte entendió, y estamos hablando de jurisprudencia hasta el año 2016, desde el inicio del sistema acusatorio, las primeras decisiones de casación que fueron en 2006, 2007, en las primeras sentencias se advirtió que todo documento debía presentarse a través de testigos de acreditación. Y para ello citemos la muy importante sentencia de casación 25.920 de 2007, muy conocida, muy importante, donde se hablan muchos temas. Fue una guía muy importante en el inicio del sistema acusatorio para hablar de prueba de referencia, de prueba documental, de descubrimiento. Muchas de esas tesis están aún vigentes, pero en el punto de testigo de acreditación, aquí la Corte dijo, se necesita para cada elemento un testigo de acreditación. Esa tesis fue reevaluada en el año 2009 con la Providencia 31049, donde quizá en un juicio contra un funcionario judicial se permitió que se presentara directamente por el fiscal el expediente. Sin embargo, el tema después fue reevaluado y desde la Providencia 31001 de 2009 volvió a plantearse el tema de que se necesitaba testigo de acreditación para cada elemento que se iba a presentar. Sin embargo, hay una decisión muy importante que no ha sido recogida por la jurisprudencia, que es la 46.278 de 2017. A partir de esta decisión, la Corte cambia su jurisprudencia, expresamente retoma o recoge mejor la tesis planteada en la 25.920 y en la 31.001 de 2009 para advertir que los documentos públicos se presumen auténticos y que los fiscales entonces pueden presentarlos directamente a los defensores. Este es un caso de Cúcuta donde se pretendía la absolución de una persona porque en el juicio por porte ilegal de armas el fiscal había presentado directamente, es decir, sin testigo, el oficio de la brigada del ejército que advertía que la persona no había sido autorizada para portar armas de fuego. En esa oportunidad la Corte dice, pero es que ese documento se presume auténtico, ese documento surge de un servidor público, ese documento surge de la brigada del Ministerio de Defensa. Entonces, si se quiere desconocer, si se quiere decir que es falso, si se quiere decir que el contenido es equivocado, la contraparte debe impugnarlo, debe discutirlo en ejercicio del derecho de contradicción. Pero como ello no pasó, entonces no hay problema y la Corte no casa la sentencia. A partir de esta providencia 46.278 de 2017, la Corte deja claro que los documentos públicos se pueden presentar sin testigo de acreditación. Aquí en la mitad planteo tesis intermedias donde la Corte ha dicho no es que no se requiera, es más bien que se puede, hablando de la tesis potestativa. Pero si miramos después de 2017, las providencias, inclusive a 2019, de la Corte Suprema de Justicia, reiteran que no se necesita testigo de acreditación para los documentos públicos. Aclaro esto, para los documentos públicos. En consecuencia, si la jurisprudencia nos habla de esa no necesidad de testigo de acreditación para los documentos públicos, podemos decir en este momento que se está aplicando la regla del 425 en forma parcial, pero igual facilita el tema, que permite que las partes, Fiscalía o Defensa, presenten directamente documentos que provengan de oficinas de registro de instrumentos públicos, que provengan de notarías, que provengan de oficinas de registro civil, que provengan de cámaras de comercio, entre otros, porque se entiende su alcance de documento público y por tanto su presunción de autenticidad. Sin embargo, la jurisprudencia no ha ido más allá. No conocemos casos en los cuales se haya estudiado el tema del documento privado o el documento de aceptación general y creemos que hacia allá debemos evolucionar. Aquí las providencias del cuadro anterior ya desagregadas, aquí siempre con testigo de acreditación, esto es en la ley 906 de 2004, acá las que tienen una tesis intermedia y acá las de la tesis reciente que ratifica
la 31049 de 2009, que como dijimos fue aislada, pero la 46278 de 2017, que ha sido reiterativa. Miren esta situación. Ha sido tanto el desgaste que juicios sencillos, como uno que se presentó en Antioquia, contra un juez que era acusado de haber nombrado a un sobrino o a un pariente en el grado que prohíbe la ley, se dio una discusión gigantesca sobre si se presentó bien o no el registro civil de nacimiento que generaba el lazo o que demostraba esa consanguinidad. En ese asunto se acusó al funcionario de prevaricato por haber dictado una resolución de nombramiento manifiestamente contraria a la ley, y el Tribunal Superior de Antioquia entró en la discusión frente a, o tuvo que decidir el punto como quiera, que el investigador de la Fiscalía fue un tanto contradictorio, un tanto ambiguo cuando dijo cuando se refirió al tema de registro civil. Él no recordó si lo fue a buscar a la oficina de registro, si fue a buscarlo a la notaría, o si se lo entregó un pariente. Él no se acordaba de eso. Lo cierto es que él lo había encontrado y lo había presentado al juicio, y se absolvió. En este caso la Corte revoca y condena y advierte que es un documento público, que eso no merece una discusión sobre si lo encontró en la casa o lo encontró en la oficina X. Se presume auténtico y se invierte la carga de la prueba para que sea entonces en ese punto la defensa la que venga a discutir si es falso o no. Nótese cuál ha sido el nivel de desgaste. Hace unos días me escribía, después de que hablé de este tema en la escuela de la Fiscalía, me escribió una investigadora y me dijo que le había interesado mi tesis, este planteamiento, porque ella como investigadora era citada constantemente a juicios en los cuales la demoraban 1, 2, 3 días en un pasillo sentado, a veces ni siquiera sentada, para presentar una cantidad de elementos que recolecta o que ha debido recolectar en su actividad, pero que la mayoría son de oficinas públicas. Entonces, que si se acepta esta tesis de la presentación directa de los elementos, se podría liberar muchísimo la actividad de la policía judicial para que continúe en el campo, para que continúe avanzando en lo trascendental, y que se le cite solamente para los temas que verdaderamente exigen discusión, como ya lo mencionaba hace un momento, cuando sí hay necesidad de autenticar elementos que no son de aceptación general. Ahora hablemos de otro vicio que encontramos en los procesos judiciales hablando de la prueba documental, y es la lectura. Dice el artículo 431 del Código de Procedimiento Penal que para que se empleen los documentos en el juicio, estos documentos escritos serán leídos y exhibidos de modo que todos los intervinientes en la audiencia del juicio oral y público puedan conocer su forma y contenido. La norma no dice que se tengan que leer en la audiencia. La norma dice que deben ser leídos, es decir, deben ser estudiados, deben ser conocidos por todos los sujetos procesales, deben ser conocidos por el juez, pero no dice que se tengan que leer en la audiencia. Y eso está pasando en nuestros juicios. Hemos asistido a juicios en los cuales desde la primera página hasta la página 800 están leyendo, con la idea de que si no se lee, si no queda en el registro, entonces no es prueba, y eso no es cierto. Porque la prueba documental es autónoma, existe por sí misma. Que hay que estudiar el documento, pero por supuesto, porque la valoración del documento exige conocer el contexto, exige conocer su sentido, exige conocer de qué manera surgió. Hay que entenderlo. Pero esto lo he dicho muchas veces, les aseguro, y les hablo como juez, que los jueces no tomamos decisiones sobre documentos porque nos los lean en audiencia. Normalmente los documentos los revisamos con calma en nuestros despachos, los analizamos, los interiorizamos, tanto los jueces de garantías como los jueces de conocimiento. Pero porque los lean,
En una audiencia no vamos a tomar la decisión por sí solo. Entonces, ¿para qué nos estamos desgastando con el tema de la lectura? ¿Qué debe hacerse? Presentarse el documento, saber de qué se trata. Si hay puntos importantes que tienen que contextualizarse con la prueba testimonial, por supuesto, hay que preguntarle a los testigos. Bueno, usted, hábleme, ¿qué fue lo que pasó? Ah, recibí una carta extorsiva, me pedían, ¿cómo era la carta? ¿En qué condiciones? Hay que contextualizar. Pero no tenemos que leer un documento de 800 páginas, o de 1000, o de 2000, o de 5000. Hablemos de los procesos ampliamente documentales, un proceso por peculado, un proceso penal por temas contractuales, un proceso penal por estafa. Imagínense estafas masivas, delitos más relacionados con urbanizaciones ilegales que son tan recurrentes. Ir a leer lo que nos dicen 500 víctimas, o delitos como los de captación ilegal en el tema que tuvimos y que aún existe de pirámides. Creer que hay que leer todos los documentos es absolutamente equivocado. Se contextualizan, se presentan, pero simplemente se presentan, que se sepa cuál es el contenido, que se sepa que hay 800 páginas que contienen de manera general tales y tales y tales aspectos, pero el juez los tendrá que revisar y los tendrá que estudiar. Y en los alegatos de conclusión las partes tendrán que decirle cuál es el sentido que ellos creen ha de aplicarse a ese documento. Solo encontramos una decisión de 2012, la 36784, que habla expresamente del tema de la lectura, y se dio en el famoso caso de las interceptaciones ilegales a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este es un juicio que se adelantó en sala de conjueces. Y aquí la Corte se vio enfrentada a lecturas interminables de informes relacionados con cómo se dieron las interceptaciones, y la Corte tuvo que suspender, reunirse los conjueces y decir, mire, por favor no nos lean, nosotros lo vamos a revisar, pero preséntenos el contenido, cuéntenos de qué se trata, pero no lo tienen que leer porque igual nosotros tenemos ojos y los vamos a mirar. Esa es una providencia interesante que muestra que la lectura no es necesaria. Entonces repitamos, el código no exige en el artículo 431 la lectura en la audiencia, y la Corte Suprema de Justicia nos dice no hay que leer el documento de principio a fin para que se entienda prueba documental. ¿Qué creemos? ¿Qué creemos a partir de esto que hemos expuesto? En primer lugar, creemos que con el tema de la pandemia, con el tema de los juicios orales, pues debemos seguir avanzando hacia el tema de digitalizar. ¿Por qué es importante digitalizar? Porque si convertimos el documento y lo tenemos resguardado en una nube, lo tenemos en un medio óptico, en un medio magnético, pues primero facilitamos el trámite del proceso, ejemplo, en el tema de descubrimiento. Ya no hay que sacar fotocopias y entender si hay o no presupuesto para ello, etcétera. Simplemente le entregamos al abogado un disco o un enlace y aquí le decimos, mira, aquí están todos para el Ministerio Público, para el abogado de víctimas, para el defensor, etcétera. Y eso facilita muchísimo el tema. Segunda situación con el tema de la digitalización, pues como hay metadatos ya sabemos si les llegó o no, y si hubo modificaciones o no, si hubo alteraciones en el mismo sistema, genera auditorías que permiten hacer ese tipo de controles. Luego hace más transparente el proceso, más ágil el proceso. Por tanto, es más coherente este manejo de digitalización con los juicios virtuales que actualmente estamos adelantando y que hemos aprendido y que seguramente facilitarán aún después de la pandemia muchos ejercicios procesales con litigantes distantes o con testigos distantes. Tenemos que ser coherentes. ¿Por qué coherentes? Porque le damos demasiada importancia a lo que dicen las redes sociales. Creemos en las fotos que se plantean en las redes sociales o en la prensa, pero no creemos en lo que se presenta en los procesos judiciales. Creemos en la foto que publica un político o un famoso en una red social, pero no creemos cuando se presenta una foto en un proceso judicial, y entonces tenemos que traer casi al testigo que desde el camino, desde la toma de la fotografía y cómo se almacenó y cómo se guardó, y no siempre se necesita. Creemos en lo que dice la prensa, pero no creemos en lo que se presenta en el proceso judicial. No estamos diciendo que siempre la prensa diga la verdad o que siempre las redes sociales digan la verdad. No, es un tema de valoración y discusión. Simplemente estamos advirtiendo que muchos documentos son de aceptación general y por tanto se pueden presentar directamente en el proceso. Tenemos que aprovechar el reto de la cuarentena para cambiar el chip, sí, como lo mencionábamos hace un momento, y creemos que también los jueces deben ser
buenos directores del proceso al advertir inclusive desde la audiencia preparatoria si va a haber discusión o no frente a determinados documentos para que no haya desgastes con testigos de acreditación. Si la contraparte desde la misma audiencia preparatoria está mostrando que no va a atacar el punto de la presunción de autenticidad, pues entonces ya desde la preparatoria se puede delimitar el tema para que no se tengan que traer a todos los testigos uno por uno que contienen el compendio de los elementos que se expondrán por cada uno de los litigantes. Y todo esto nos lleva entonces a algunas conclusiones. En primer lugar, pues ha habido una evolución en la jurisprudencia. La tendencia desde 2017 es a decir no al testigo de acreditación. Aclaro, en los documentos públicos creemos que falta trascender a los documentos de aceptación general a unos privados. La mayoría de los documentos se presumen auténticos, aún los privados, cuando se conoce el generador o el creador o de aceptación generalizada, que la literalidad del código descarta la oralidad para la práctica de prueba documental. Los documentos se pueden presentar directamente sin que se tengan que leer o sin que se tengan que exponer en detalle. ¿Por qué? Porque hay que estudiarlo y ese estudio se hará fuera del escenario del juicio como tal. Estas eran las ideas que tenía para compartirles a ustedes el día de hoy. Por supuesto, el tema está en construcción y se tiene que continuar debatiendo y continuar creciendo, pero pues entender que el objetivo es buscar la solución pronta a los litigios que actualmente se tramitan y que se tramitan. Doctora María Lucero, muchas gracias nuevamente por la invitación y aquí siempre a su disposición. Muchas gracias, doctor Carlos Andrés. Vamos al fragmento de preguntas. Doctor Pérez, usted plantea que los documentos públicos y privados se pueden presentar sin testigo de acreditación por regla general. ¿Puede entenderse entonces que los informes base de opinión pericial también se pueden presentar directamente por los abogados, como pasa en el Código General del Proceso? Bueno, esa pregunta es bien interesante y nos obliga a hacer una aclaración de entrada. La prueba pericial no se puede confundir con la prueba documental. Y si bien los peritos emiten unos informes bases, el artículo 405 y siguientes advierten que el perito tiene que cumplir unos parámetros que deben quedar normalmente por escrito para garantizar el derecho de defensa, para garantizar que la contraparte prepare el contrainterrogatorio especial que regula el artículo 418. Esos informes no son prueba documental. ¿Y por qué no son prueba documental? O sea, ontológicamente son documentos. Ontológicamente hay un contenido en un contenedor, hay una exposición de un ser humano allí plasmada, porque es un perito, y como ontológicamente es documento, pues inclusive el perito puede responder penalmente por temas falsos que allí plantee. Pero el hecho de que ontológicamente ese documento no es prueba documental, ese informe. Es prueba pericial. Es una base, es un inicio que se complementará o que se materializará en la audiencia de juicio oral como lo exige el Código de Procedimiento Penal. Entonces, la respuesta es no, el perito tendrá que seguir acudiendo, el Código de Procedimiento Penal se distancia ampliamente del Código General de Proceso en este punto, porque en el Código General de Proceso se dice que si no hay discusión frente a lo que plantea un perito en un informe, pues se puede presentar directamente el informe y ello se tendrá como prueba documental, como prueba pericial, perdón. Aquí no, en el Código de Procedimiento Penal, la prueba pericial es la declaración del perito en la audiencia. ¿Por qué? Porque el perito es el experto, el que tiene que contarle al juez cuáles fueron los experimentos, cuáles fueron los análisis, cuáles fueron las técnicas, cuál es el grado de acercamiento a la verdad de sus análisis y sus estudios. Y ese punto entonces solamente se puede discutir con la presencia de él allí. Entonces, de ninguna manera estamos planteando eso. Estamos hablando aquí exclusivamente de la prueba documental que se rige por el artículo 424 y no de la prueba pericial que se rige por el artículo 405. Doctor Pérez, ¿cómo garantizar en los juicios virtuales que los documentos se presenten directamente por los abogados?
Ese tema de los juicios virtuales es muy importante porque así como hemos aprendido a hacer audiencias más ágiles desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, pues asimismo los abogados hemos entendido que los documentos se pueden digitalizar en lo posible. Debería ser, el deber ser, según la ley 527, es que el documento se mantenga, los que surgen de manera electrónica se mantengan de manera electrónica, es decir, no se impriman, no se conviertan, para que se pueda hacer una evaluación en todo momento de su trazabilidad. Creo que hay que insistir en cambiar ese chip y en entender que los documentos que surjan, y hoy en día la mayoría surgen de forma electrónica, las facturas electrónicas que nos mandan al correo electrónico, los mismos correos electrónicos, todo lo que deja una huella se mantenga en esa versión original y así se presenten los procesos. Entendiendo eso, va a ser muy fácil continuar a la etapa del expediente electrónico por la que ha propendido el Consejo Superior de la Judicatura. Pero mientras ello pasa, continuar digitalizando y continuar facilitando el compartir los documentos a través de enlaces y de almacenamiento en la nube, creo que es muy práctico, muy útil, garantiza en tiempo real ese descubrimiento y evita discusiones innecesarias como las que actualmente o como las que antes de los juicios virtuales se presentaban sobre si le entregaron o no 5 documentos y no 10, o si le entregaron completo el documento X y no, etcétera. Entonces creo que la virtualidad, contrario a perjudicar la prueba documental, facilita mucho los controles y permite conocer a cabalidad el origen y la indemnidad del documento. Muy bien, doctor. Vamos a la última pregunta. Muchos documentos públicos emergen de investigaciones con funciones de policía judicial. ¿Su tesis permitiría entender que por regla general los investigadores no tienen que asistir a los juicios? Yo creo que en muchos casos los investigadores no tienen que acudir. Los investigadores son muy importantes. Los investigadores recolectan los documentos. Pero si los documentos se presumen auténticos, entonces el fiscal los puede presentar directamente en la audiencia y, como lo mencionaba en mi intervención, el investigador ya se puede seguir concentrando en su actividad de campo, como debe ser, y no tener que generar unas demoras, unas esperas a las afueras de las salas de audiencia de horas y de días o de semanas. El investigador tendrá que acudir a asuntos puntuales, por ejemplo, a narrar lo que le consta, por ejemplo, a explicar cuando es testigo directo de un hecho, o para explicar cuando se trata de documentos que no se presumen auténticos, los que no son de aceptación general. Los que mencionaba, las fotografías de personas desnudas que encuentran en un allanamiento, o la carta extorsiva, o sea, elementos puntuales que pues hay que autenticar, o las evidencias físicas que también lo mencionaba en mi intervención. Esas sí necesitan autenticarse porque no se presumen auténticas. El cuchillo, la huella digital, el arma de fuego, la botella con huellas o con ADN, etcétera, pues eso sí hay que autenticar. Entonces, el fiscal debe tener muy claro qué se presume auténtico y qué no, para saber en qué punto se requiere al investigador. Le cuento una anécdota breve, doctora María Lucero. Hace unos días me preguntaba un fiscal, mire, tengo un caso de unas interceptaciones telefónicas. Tengo un informe que tiene 1000 páginas donde hay una transcripción, una reiteración de unas conversaciones telefónicas. Entonces, como usted dijo en una conferencia en la fiscalía que se presume auténtico porque es un documento público que lo firma un investigador, entonces no tiene que ir al investigador y lo puede presentar directamente. Y la respuesta ahí es no. ¿Por qué? Porque ese análisis que hace el investigador surge de su experiencia y él tiene que indicar claramente, ahí sí tiene que advertir qué fue lo que pasó, cómo fue la interceptación. O sea, lo que se plasma allí no es
un documento, una prueba documental, sino una manifestación, una narración, y por tanto se tiene que regir por la prueba testimonial. Por eso es muy importante entender que los investigadores normalmente cuando hacen informes lo que hacen es una narración y por tanto sus informes deben entenderse como prueba testimonial. Entonces hay que diferenciar qué es testimonial y qué es documental. Muchas veces lo documental se presume auténtico y se podrá presentar directamente. Habrá si se entiende, si se acepta esta tesis, pues se puede descargar mucho de la actividad del investigador en la audiencia, pero de ninguna manera pues puede entenderse que ya esté exonerado de comparecer a las audiencias. Nuestro agradecimiento especial al doctor Carlos Andrés Pérez Alarcón, magistrado y presidente del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, por su generosidad y sacarle su tiempo para compartirnos su experiencia y explicarnos sobre la prueba documental en la Ley 906 de 2004, que juega un papel preponderante y de extrema importancia frente a cierta categoría de investigaciones sustentadas primordialmente en este tipo de evidencia, ya que para ser valorado como material probatorio, ese debe ser integrado con un soporte material que garantice el respeto de los derechos de las partes y el cumplimiento de la normatividad actualmente vigente. Agradecimiento especial también a todos los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta videoconferencia. Igualmente, quiero manifestarles que todas las personas que se han conectado a esta conferencia y que han estado al 100% tendrán su certificación de dominio. Y a propósito del tema que nos ha ilustrado tan claramente nuestro invitado especial, nos despedimos con una frase del filósofo inglés John Locke. Una señal inequívoca del amor a la verdad es no mantener ninguna proposición con mayor seguridad de la que garantizan las pruebas en las que se basa. Muchas gracias, feliz tarde y feliz fin de semana para todos.